nuestras Biblias. Continuando el estudio de Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo en el capítulo. Yo no pensé que íbamos a durar, que iba a tomar 4 domingos en este capítulo. Pero bueno, creo que primera vez hago esto de en un capítulo tomar 4 domingos. Pero como hemos mencionado, vamos a hacer quizás unos 3 o 4 en Timoteo y luego en Proverbios también. Quizás uno cada 4 o 5 domingos. Amén. Wow, todos dijeron amén, qué bonito. Entonces vamos a mirar. So we are studying 1 Timothy chapter 4. So today we're going to be from verse 12 through verse 16. Entonces hoy del capítulo 4, del verso 12 al verso 16. 12 al 16. 12 al 16. Y le hemos intitulado La palabra de Dios produce una vida ejemplar. La palabra de Dios produce una vida ejemplar. Amén. Amén. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio y la bendición que tú nos das de venir a este lugar, oh Dios, para adorar tu hermosura, bendecirte, exaltar tu maravilloso, bondadoso nombre, oh Dios. Y ahora estamos aquí, oh Dios, para escuchar tu palabra inerrante, tu palabra infalible, tu palabra maravillosa, Señor. Oh Dios, te pedimos, Padre, que a través de ella tú nos ayudes, que sigamos cerca de ti, que tu palabra, Señor, examine, Señor, nuestros más íntimos pensamientos, nuestro corazón, que escudriñe, oh Dios, y que también llegue como un martillo que quebranta, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta mañana, y te pedimos también por nuestros amigos que están con nosotros, para que ellos conozcan al único Dios, el Dios de la Biblia. Te damos gracias, Padre, en tu precioso nombre. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y como siempre, con sus Biblias abiertas y examinando en esta mañana, y vamos a entrar allí rápidamente. Recordando que la palabra de Dios la palabra de Dios es autoritativa, es la máxima autoridad. La palabra de Dios es inerrante, es infalible, y es como un martillo que quebranta el corazón. Amén. Creo que todos somos testigos que esa misma palabra nos ha quebrantado, si no, no estuviéramos aquí. Entonces es como un martillo, quebranta el corazón. También dice que es como un fuego que aviva y enciende una pasión. Y quiera Dios que cada uno de nosotros nos encendamos para Dios, ¿no? Que tengamos una pasión para Dios. Pero a la misma vez, la palabra de Dios es como una espada, amén, que penetra lo más profundo de nuestro corazón.
Y es su palabra que nos hace crecer en el conocimiento del Dios de la Biblia. O sea, no hay otra manera para conocer al Dios de la Biblia sino a través de su palabra. O sea, la única fuente, es una fuente de información, es una fuente que es por el Espíritu Santo, y por medio de ella nosotros vamos a tener un mejor conocimiento del Dios de la Biblia. Amén. Pero además de eso, de conocer, la palabra de Dios nos ayuda a vivir una vida santa delante de Él. Su palabra de Dios dice que nosotros, dice, sed santos porque yo soy santo. Amén. Entonces debemos nosotros buscar, esforzarnos para vivir una vida santa, pero además la palabra de Dios nos equipa. Así como los días jueves tenemos la escuela de ministerio, que es el propósito es para equipar a los creyentes para la obra del ministerio. Entonces, pero es la palabra de Dios la que se enseña continuamente. Ahora, el apóstol Pablo aquí, continuando, aconsejando a este joven, a Timoteo, y le dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Timoteo era un joven pastor. Ahora, no estamos diciendo que Timoteo era un teenager. No, porque cuando Pablo por primera vez conoció a Timoteo, era un muchacho, pero después pasaron los años y Pablo estableció a Timoteo como un pastor en Éfeso. Entonces, algunos dicen que posiblemente él tenía de unos 25 a 30 años, o sea, Timoteo, y sí, prácticamente es joven, ¿no? Amén. Entonces, no estaba casado, estaba soltero, pero dentro de la congregación donde él pastoreaba en Éfeso, entonces había hombres, había ancianos, había personas casadas, había señoritas y señoritos también. Amén. El apóstol Pablo constantemente oraba por él. ¿Para qué? Para que continuara en la fe de nuestro Señor Jesucristo, para que peleara la buena batalla. Y honestamente esta es una buena batalla. Nosotros en este siglo XXI, los cristianos del siglo XXI, nosotros estamos en esta buena batalla. Pero también le decía que huyera de las cosas de este mundo. Entonces le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces, lo que Pablo le está diciendo, no te sientas menospreciado. No te sientas menospreciado solo porque eres joven. Ahora, es importante saber que la cultura en aquel entonces, la cultura griega, le daba mucho valor a la gente de edad más avanzada y a la experiencia. Entonces, Timoteo todavía no llegaba a esa edad mayor o a tener experiencia, y por lo tanto, por el hecho de que era joven, se sentía un poco inferior, o se sentía, quizás algunos lo menospreciaban. Pero una manera de hacer callar a sus críticos, por decirlo así. Entonces, Timoteo tenía que ser un buen ejemplo. ¿A quién? A los creyentes. Un modelo ejemplar para otros. Entonces, y la pregunta es, ¿de qué manera, queridos hermanos, nosotros podemos ser ejemplo a los creyentes? Bueno, aquí el apóstol Pablo menciona por lo menos seis virtudes: palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora, notemos algo importante, que el apóstol Pablo, primeramente, en primer lugar, menciona aquí de que él debería ser ejemplo en la palabra. Todos digan, en la palabra. Amén. Ahora, esto no significa en las palabras que él expresaba. No. El énfasis que Pablo está haciendo es de que él debería ser ejemplo en la palabra de Dios. Amén. Es decir, su vida
su vida tenía que estar apegada a la palabra de Dios. ¿Y por qué Pablo pone en primer lugar? Porque la palabra de Dios es el fundamento, hermanos. Amén. Es el fundamento principal que produce una vida ejemplar. Es la palabra de Dios quien produce en nosotros una vida ejemplar. La palabra de Dios es la base, hermanos. Entonces nuestra conducta, nuestro amor, la fe y la pureza es el resultado, hermanos. Es el resultado de la palabra de Dios que habita en nosotros. Porque la palabra de Dios es la que moldea nuestro carácter. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos ayuda a tener un buen comportamiento. La palabra de Dios es la que perfecciona y nos hace cada día más santos. Pero es importante que nosotros recibamos, leamos la palabra de Dios, escuchemos la palabra de Dios. Uno de los salmos me gusta mucho el Salmo 19. Entonces, el Salmo 19, si usted mira allí el Salmo 19, versículos 6 al 7, pero el Salmo 19 está describiendo la palabra de Dios, pero menciona aquí o describe cada uno de estos sinónimos de la palabra de Dios, y menciona que la ley de Jehová, ¿qué es? Es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué es lo que hace la ley de Jehová? Ahí dice que convierte el alma. Y luego otro sinónimo de la palabra de Dios es sus testimonios. Sus testimonios, ¿cómo son? Son fieles. ¿Y qué es lo que produce? Dice, hace sabio al sencillo. Y luego otro sinónimo es sus mandamientos son ¿qué? Rectos. ¿Y qué es lo que hacen? Alegran el corazón. Espero que ustedes en esta mañana estén alegres. Amén. Que ustedes estén alegres, y es porque la palabra de Dios habita en nuestro corazón. Y luego también dice, sus preceptos ¿cómo son? Son puros. ¿Y cuál es el resultado? Dice, alumbran los ojos. Entonces, nuevamente, hermanos, esta es la base, este es el fundamento que produce en nosotros una vida ejemplar. Porque, amén, todos nosotros queremos tener o queremos ser un ejemplo para la gente que nos rodea, especialmente en nuestra familia. Que seamos un buen ejemplo, hermanos. Porque en el pasado hemos conocido gente creyentes. Me recuerdo mi pastor Francisco Mesa, él siempre decía, si usted da un mal testimonio ya, no diga que viene de esta iglesia. No diga que viene de esta iglesia. Amén. Entonces vamos a mirar brevemente algunas áreas que podemos decir que son el resultado de la palabra de Dios. La primera es aquí nuestra conducta. Ahora la pregunta es, ¿cómo era nuestra conducta antes de conocer a Cristo? How was our conduct before we came to the Lord Jesus Christ? ¿Cómo estaba, hermanos? Honestamente, yo no era un buen ejemplo de una buena conducta, personalmente, hermanos. Y la mayoría de nosotros, no crean muy santos, hermanos. No se crean muy santos, todos nosotros, hermanos. Teníamos una mala conducta. Maldicientes, mentirosos, enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Y me gusta lo que Pablo dice a los Corintios 6:11, dice, y esto erais algunos, tiempo que pasado. Esto erais algunos, y luego dice más, me gusta ese más.
sea, tiempo pasado, más ya habéis sido lavados. Tiempo presente, ya habéis sido santificados. Tiempo presente, ya habéis sido justificados por medio de nuestras obras. No, en el nombre del Señor Jesucristo. Es Jesús quien nos lava, es Jesús quien nos santifica, es Jesús quien nos justifica. Ahora, ¿cómo debemos conducirnos en este mundo? ¿Cómo debemos conducirnos en un mundo, si usted no se da cuenta, pero vivimos en un mundo que no ama al Dios de la Biblia? No ama al Dios de la Biblia. Entonces, nuestra conducta debe estar centrada ¿en quién? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro nos dice, usted mira, if you can open your Bible to 1 Peter chapter 1 verse 15. 1 Pedro capítulo 1 verso 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en... No dice solamente en algo aquí, dice en toda vuestra manera de vivir. Porque la gente religiosa el día domingo, aleluya, aleluya. Es hipocresía, hermanos. Y en la semana viven como el diablo. Amén. No, aquí dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Dice manteniendo, y luego verso dice manteniendo vuestra buena manera de vivir, de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces nuestra conducta debe estar centrada en Cristo Jesús. Si quitamos los ojos de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, entonces nuestra conducta se va a ir por otro lado. El siguiente área, Pablo menciona: eres ejemplo en tu conducta, eres ejemplo en ¿qué? En amor. Amén. Ejemplo en amor. Y yo, personalmente, Cipriano Serna, tengo que crecer mucho en amor. Ahí vamos. Honestamente, yo tengo mucho que crecer en amor. Que mi amor a Dios crezca cada día más. Eso es lo que yo, cada día más, el amor a Dios que pueda crecer. Y claro, si el amor a Dios crece en cada uno de nosotros, entonces va a ser más fácil amar a nuestro prójimo, a su familia. Amén. Porque nosotros a veces mucho amor con los hermanos, y en la casa somos que unos leones. No, tenemos que tener primero a Dios, el amor, y luego a nuestra familia, a nuestra esposa, el esposo, los hijos. Que el amor de Cristo sobreabunde, hermanos. Entonces, nuevamente, todos estamos en ese proceso de crecimiento, de amar a Dios, amar a nuestra familia, amar a su palabra. Yo deseo amar a su palabra, amor a la iglesia, hermanos, amor a los perdidos. Bendito sea su nombre. Por eso Tesalonicenses 3:12 dice: y el Señor os haga crecer. Todos digan crecer. No. No engordar, crecer y abundar en lonjitas, en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Hermanos, posiblemente el mayor amor o más completo, podemos decir, es cuando alguien da su vida por otros. Y el mejor ejemplo es Jesucristo, hermanos. Él dio su vida por nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo puso su vida por nosotros y no éramos amigos, éramos enemigos de Dios.
Ese fue un amor sufrido, un amor verdadero. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo, no dice en que siendo santos, no, siendo pecadores. We were sinners and Christ died for us. Aún éramos pecadores y Cristo murió por nosotros. Y Dios continúa manifestando su amor a nosotros. Dios continúa manifestando su bondad. Hermanos, qué bendición. Verdaderamente es una bendición ser parte del reino de Dios. ¿Alguna vez usted se ha sentado y meditado? Wow, qué hermoso ser parte de este reino. Qué hermoso, qué bendición es ser hijo de Dios. Que Él me ha escogido y que estoy en sus caminos. Número 3, fe. Fe. Sé ejemplo en fe. Y sabemos que este camino es un camino de ¿qué? De fe. Es un camino de fe. Romanos 1:16 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe es la garantía de lo que nosotros esperamos. La fe es la certeza de lo que nosotros no podemos ver. Nunca hemos visto a Jesús, pero tenemos fe que lo veremos, hermanos. No hemos visto la nueva Jerusalén, pero tenemos fe que allí estaremos. Alabado sea el nombre del Señor. Número 4, como dije, voy a ir rápido en estos. Pureza, todos digan pureza, que en griego está la palabra de hagnos, y que esta palabra significa libre de contaminación, o limpio, o puro, y también puede significar de llevar una vida irreprochable, una vida limpia, hermanos. Me gusta el salmista lo que dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Lo acabamos de leer ahorita. La pregunta es: ¿quién subirá al monte de Jehová? Cuando escucho, hay un canto que habla de precisamente el Salmo 24. Hermanos, cuando escucho ese canto me conmueve. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y luego responde el mismo salmo, hace la pregunta y luego la da respuesta. ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón. Oh, quiera Dios que nosotros, hermanos, así esté en nuestro corazón. Que lleguemos a la presencia del único Dios verdadero. Pero, ¿cómo vamos a mantener una vida limpia en un mundo que está contaminado por el pecado? O sea, ¿cómo? Amén. El invento del internet y celular abrió una gran puerta para tener acceso a toda la inmoralidad. Honestamente, abrió una gran puerta, hermanos, en todos lados. El gran aumento de pornografía, el gran aumento de relaciones ilícitas. O sea, todo esto abre una gran puerta. Por eso su palabra en Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Entonces, una vez más, una pregunta: ¿cómo va a limpiar el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero esto no solamente para los jóvenes, para nosotros también los más jóvenes. Amén. Para todos nosotros. Entonces, por lo tanto, tenemos que protegernos de toda impureza. Alguien dijo, apenas escuché esto y me gustó mucho lo que dijo, que los cristianos no debemos pelear con la tentación. Los cristianos deben de huir. Amén. O sea, no debemos de estar peleando, no, debemos huir.
eso me gustó. Dije, oh, wow, no debemos estar ahí peleando. No, tenemos que huir de la tentación. O sea, con la tentación no se pelea, la tentación se le huye. ¿Se recuerdan cuando José, amén, cuando fue invitado por una mujer casada a que durmiera con él? Y ahí nos dice en Génesis capítulo, y todos conocemos, Génesis 39:12, dice, entonces él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Y qué dice? Y huyó. Y huyó. Y salió. Y huyó y salió. Por eso la Biblia dice que huir de la fornicación. Debemos orar constantemente por nuestros jóvenes. Orar por nuestros, que huyan de la fornicación. Huir, también dice, huir de la idolatría. Y luego Pablo a Timoteo dice, huye también de las pasiones juveniles. Hermanos, no cabe duda que Dios quiere usarnos, hermanos. Usar estos vasos de barro. Pero aunque es importante que somos vasos de barro, pero estos vasos de barro tenemos que estar limpios de toda contaminación para que el alfarero nos pueda usar. Por eso dice 2 Timoteo 2:21, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas que el apóstol menciona en el contexto, será ¿qué? Instrumento. ¿Cuántos aquí quieren ser instrumentos para honra, santificado? Y luego dice útil. Me gusta esa palabra. Útil al Señor. Dispuesto. Entonces sí, ahí. Solamente que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Y que estemos buscando la santificación, la pureza. Amén. Ahora en el versículo 13, continuemos allí. Dice, entre tanto que voy, porque el deseo de Pablo, ¿qué era? Era de visitar a Timoteo. Entre tanto que voy, entonces mira, ocúpate. Entonces el apóstol Pablo le dice, entre tanto que voy, Timoteo, tienes que ocuparte aquí en la lectura, tienes que ocuparte en la exhortación, tienes que ocuparte en la enseñanza. Entonces la lectura aquí es una referencia a la lectura de las escrituras en público. Es importante saber que en aquellos tiempos la mayoría de las personas no contaban con las escrituras. No había imprentas. Solo pocas personas de dinero tenían las escrituras. Entonces la gente lo que hacía era de que iban a la sinagoga, a un lugar, y 3 días por semana iban el sábado, que el sábado principal para los judíos, para nosotros es el día domingo, ¿no? Entonces ellos acudían el día sábado y luego el día lunes y luego el día jueves. Entonces lo que ellos hacían, iban allí al lugar de adoración para escuchar. Una persona preparada, un escriba, una persona preparada que en voz alta leía, le daba lectura a las escrituras. Era muy importante. Entonces la gente dejaba todas las actividades para ir a escuchar la palabra de Dios. 3 veces por semana. ¿Cuántas veces? 3 veces por semana. Se llegaba ese día, boom, deja todo, vámonos a escuchar las escrituras. La iglesia Templo Fuente de Vida, ya por varios años, hemos, yo digo, tenido la buena costumbre de dar lectura en alta voz a un capítulo de los Salmos. Amén. Ahora, hermanos, no lo hacemos para llenar un espacio en el programa del día domingo.
No, no lo hacemos, hermanos. Lo hacemos porque creemos que la palabra de Dios, o sea, que la Biblia es la palabra de Dios. Lo hacemos intencionalmente. Que la palabra de Dios merece ser escuchada. La palabra de Dios merece toda devoción, atención posible. Por eso, hermanos, cuando vamos en eventos, por ejemplo, algunas convenciones y está el sermón, la predicación, y la gente en los pasillos ahí platicando. En aquella época, donde yo me congregaba, estaban el praise team, los jóvenes, los músicos, y cuando empezaba la predicación, se iban allá al comedor a tener su junta. O sea, y luego llegaban, a tocar. No, ellos deberían haber estado allí adentro, escuchando la palabra de Dios. Por eso en el tiempo, hermanos, en el culto, en la prédica, todo el mundo debe estar dentro, escuchando la palabra de Dios. Amén, hermanos. No todos dijeron amén, pero es la realidad. Ahora, uno de los pasajes que hace muchos años yo leí con mucha atención y me impactó cuando yo leí este pasaje en el libro de Nehemías, y me impactó mucho al ver cuando se leía la lectura, la palabra de Dios, al ver la gente una devoción. Honestamente, a mí, o sea, al leer la ley de Moisés, a mí me impactó mucho eso. Y yo sé que ustedes me han escuchado leer este pasaje y lo voy a leer porque me encanta cuando uno mira la gran devoción. Miremos en Nehemías capítulo 8. Y luego dice aquí. So you can open your Bibles to the book of Nehemiah chapter 8 and just follow along. El versículo 1 dice: y se juntó, dice, todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro. O sea, ya me imagino, visualizo con esa, wow, traen ese libro. Van caminando trayendo ese libro. Y la gente en la plaza escuchando, atentos. Y dice, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Entonces la asamblea compuesta de hombres y mujeres. Entonces dice, todos los que tenían la razón, posiblemente los adolescentes y jóvenes y adolescentes. Algunos niños que ya captaban, ya entendían. O sea, otras versiones dice, y aquellos niños con edad suficiente para entender. Pero hoy en día a los niños los separamos. Bueno, no nos vamos a meter ahí. Y luego, el versículo 3, verse 3, dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Es decir, desde la mañana hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y nuevamente, y de todos los que podían entender. No estamos hablando de 10 minutos, estamos hablando de horas, dando lectura a la ley de Dios. ¿No cree usted que sería bueno de un día por semana venir aquí y una hora completa y hermanos que participen y estar leyendo? Sería bueno eso, ¿no? Una hora completa y uno lee un capítulo, termina y otro y así leyendo la palabra de Dios. Yo me di cuenta de una iglesia de que leyeron, no sé, creo que toda una semana, toda la Biblia, 24/7.
desde Génesis a Apocalipsis. Hicieron un programa, entonces todo lo programaron. Entonces llegaba uno y terminaba y otro y así. Toda la Biblia. Qué hermoso, ¿no? Que Dios algún día nos conceda hacer esto, ¿no? Y lo dice, y mire lo impresionante, dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ellos no estaban mirando. Amén. ¿A qué horas va a terminar? En este día domingo, hermanos, algunas iglesias que tienen servicios a las 3 estarán vacías a las 3 de la tarde. Porque hoy es el Super Bowl. Así es que las iglesias que tienen servicios a las 3 van a estar contados allí. Que Dios nos ayude. Versículo 4 dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito, así como este púlpito, ¿sí? Amén. Un púlpito de madera que habían hecho para ello. Lo hicieron especialmente para ese momento, leer las escrituras. Y luego allí menciona todos los nombres que no voy a mencionar. Y luego versículo 5 dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, dice, porque estaba más alto, o sea, como una plataforma, estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo ¿qué? Ahora, es interesante que la mayoría de las traducciones de las Biblias traducen este versículo, dice, y cuando lo abrió, todos se pusieron de pie. Todos, así dicen muchas de las versiones, dice, y todos se pusieron de pie. O sea, esto es manifestando un gran respeto y devoción a la ley de Moisés. No estaban entrando y saliendo. Todos estaban atentos a la ley. Y luego el verso 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén. Así sea. Estaban ellos aprobando, estaban afirmando, amén, así es. Lo adoramos, lo bendecimos. Además, alzando sus manos, dice, y luego se humillaron. La palabra de Dios allí en la lectura es lo que produjo una adoración, una exaltación, una humillación. Es lo que produce, hermanos, la palabra de Dios. Amén. Qué poderosa es la ley de Dios. Y el verso 7 dice, y los levitas y todos los nombres mencionados, dice, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo, dice, estaba atento. Nuevamente, el énfasis que hace allí el escritor, atento allí. Es decir, el pueblo permanecía de pie, no se movía, bien centrado a la palabra de Dios. Allá los cholos decíamos, bien clavado ahí. Está bien clavado. Amén. Amén. Entrado en la palabra de Dios. Y luego el verso 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y lo dice, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces Esdras el escriba, primero que leía en alta voz, pero además de leer, se traducía y se interpretaba correctamente y se explicaba claramente. Eso es lo que debemos hacer aquí. Amén. Detrás del púlpito es simplemente explicar la palabra de Dios. No alborotar a la gente con los gritos y la gente empieza a brincar y a danzar. No. Eso no es. Amén. Y luego verso 9 dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová vuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. ¿Por qué? Dice, porque todo el pueblo
lloraba. Les impactó grandemente al escuchar la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que la iglesia lloró por escuchar la palabra de Dios. Yo no recuerdo. Sí, en muchas ocasiones cuando uno lee la Biblia, sus ojos se llenan de lágrimas. Nos ha pasado eso, ¿no? Estamos leyendo la Biblia y como que ¡pum! Te golpea y te llega allí y empieza uno a derramar lágrimas. Alabado, porque su palabra es viva. Continuemos y ya vamos a, bueno, todavía no digo vamos a concluir, pero ya casi. Ya casi. Y luego el versículo 14 dice, no descuides el don. Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, Timoteo. Hay un don allí mediante la profecía. Entonces, Timoteo había recibido dones sobrenaturales de Dios. Los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre Timoteo. Y esto, hermanos, podemos decir que todos nosotros, los que estamos aquí, hemos recibido, hermanos, uno más dones en su reino, amén. Y esos dones que el Dios del cielo nos ha impartido no son para vuestro uso personal, para lucirlos. Oh, Dios me ha dado esto, yo tengo esto. No, es para beneficiar a todo el cuerpo de Cristo. Para el cuerpo de Cristo sea edificado, hermanos. Y allí podemos leer en 1 Corintios capítulo 12, capítulo 14, ahí el apóstol describe los dones espirituales que no debemos de ignorarlos, amén. Entonces, versículo 15, Pablo dice, ocúpate en estas cosas. La pregunta es, ¿cuáles cosas? Pues en el contexto es, ocúpate en la palabra de Dios, en la enseñanza, la lectura, la exhortación. Y esas son las cosas que la iglesia debe estar ocupada, hermanos. La iglesia necesita que la leche espiritual. La iglesia necesita escuchar la palabra de Dios. Nosotros no predicamos de la Biblia o acerca de la Biblia. Nosotros predicamos la Biblia. Es muy diferente, ¿no? ¿Sí me explico? No predicamos de la Biblia o acerca, predicamos la Biblia. Literalmente creemos en la Biblia. Creemos en la Biblia, la palabra de Dios. Y dice, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahora sí, ya vamos a concluir. Y el versículo 16 dice, y aquí Pablo a Timoteo le hace un último aquí encomendarle, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Timoteo, cuídate a ti mismo. Cuida tu mente, cuida tu corazón. Timoteo, tú no tienes un chaleco antibalas. Nadie de nosotros tenemos un chaleco antibalas. Todos estamos en peligro, hermanos. Timoteo, tu madre no está allí, tu abuela no está allí. Tú tienes que pelear, tú tienes que cuidarte. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Deuteronomio 6:2 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Y Cristo también nos dice a todos, dice, advierte a tener cuidado de nosotros mismos. Miren lo que dice Lucas 21:34, dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones. O sea, Cristo les dice directamente allí a sus discípulos. No dice a sus vecinos por allá, no. Ustedes mismos. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se encarguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, dice Cristo. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Oh, Dios nos ayuda, hermanos. Esto es para todos nosotros.
si te cuidas, Timoteo, de ti mismo, tú mismo te salvarás. Tú estarás allí. Oh, pero no solamente cuídate a ti mismo. ¿Cuida qué? Debes de cuidar qué. Cuida la doctrina. Cuídate a ti mismo, cuida la doctrina, la sana y pura doctrina, las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, los fundamentos de la fe cristiana, los fundamentos que ha sostenido el cristianismo, o sea, la sana doctrina, la doctrina. Porque hoy en día dicen algunos, oh, no debemos de hablar de doctrina, porque eso divide. ¿Qué es lo que Cristo dijo? Yo he venido a ¿qué? Cristo vino a unirnos a todos, que nos amemos todos. No, trae espada, separar. ¿Cómo la ve? Pero alguien dice, oh, no, no hables de doctrina porque eso divide. ¿Cómo que no? Nomás habla de al amor de Cristo. Jesus loves you. Y tiene un plan maravilloso para tu vida. No, no, no. No, hermanos, tenemos que hablar de doctrina. Amén, de las enseñanzas de Cristo. Entonces le dice Pablo, si cuidas de la doctrina, si tú cuidas primero de ti, cuidas de la doctrina, entonces vas a guiar a muchos por el buen camino. Muchos otros se salvarán. Termino con, me gustó lo que Spurgeon, él cuenta, y él dice que una ocasión, dice, una gran casa estaba conectada a un patio en donde había un enorme perro negro. Y este perro negro ladró y aulló con furia a la mitad de la noche. Y fue solo con sus ladridos que la familia se despertó justo a tiempo para escapar de las llamas. Y sus vidas fueron salvadas. Pero, hay un pero allí. Pero el pobre perro estaba encadenado a su perrera. Y aunque ladró y salvó a las vidas de otros, él fue quemado. Y Spurgeon continúa diciendo, y se dirige a la audiencia, dice, oh, que ustedes que trabajan para Dios en esta iglesia no mueran de esta manera. No permitan que sus pecados los encadenen de la forma que mientras advierten a otros, ustedes mismos se pierden. Pues eso es de pie. Que Dios nos ayude, hermanos. Cuidarnos y cuidar la doctrina. Amén. Oremos. Cierren todos sus ojos, hermanos. Vamos.